Vamos. Bueno, el Cabildo de Ciudad de México, la postura que adopta es que ante la ausencia del rey, el poder debía pasar al virreinato de Nueva España, ¿sí? Por lo que el Cabildo le pide al virrey Iturrigaray, que asuma el control directo del gobierno en nombre de Fernando VII y su gente. El Cabildo, el argumento central que tiene en cuanto a esto, es que ante la caída del poder monárquico reside la soberanía representada, ¿sí? Esto significa que, una vez caída la monarquía española, el poder debía pasar a los reinos que lo conformaban, ¿sí? Por lo que el Cabildo le pedía que al Perdón, virrey... perdón, acá hay algo muy importante. ¿Se acuerda cuando hablamos de la incorporación de Indias? Fue como el reino de Indias, que tenía como único vínculo de unión al rey. Entonces, al no estar el rey, vuelve esa soberanía a los pueblos del reino en este caso. ¿Sí? Recordemos que todavía se maneja el lenguaje del derecho castellano de los pueblos que tienen que ver con los órdenes. No va a ser la idea que va a introducir la Ilustración de la abstracción del pueblo de ciudadanos. Eso vendrá después. En un principio se toma esta digamos, teorización del derecho. ¿Está bien? Bueno, Bien. continúo. Sí, sí, por favor. Bueno, por lo tanto, el Cabildo le pide al virrey que reconozca la soberanía de la nación y le pide también que cree una asamblea representativa de todas las ciudades de Nueva España. Entonces, acá estamos viendo un llamamiento a un gobierno autónomo después de 3 siglos de absolutismo, ¿sí? Por el otro lado, una propuesta criolla bastante difundida era que ante la ausencia del rey, el poder debía volver a los cabildos, ¿sí? Se sustentan en la idea de que luego de la conquista española, el poder residía en los cabildos. Estos criollos que hacen esta propuesta no desconocían la autoridad suprema del rey, ¿sí? Sino, incluso decían que Dios le daba ese poder al rey, pero diferían en algo. Ellos decían que el poder que Dios le da al rey no va de manera directa, ¿sí? Sino que Dios le da, le da el poder al pueblo y el pueblo al rey. Entonces, si el rey no está, el poder vuelve al pueblo. Y la encarnación del pueblo son los cabildos, ¿sí? Por otro lado, el virrey Iturrigaray lo que va a hacer es convocar a los dirigentes de las principales corporaciones de esa Ciudad de México para discutir la continuidad política de Nueva España. ¿Me pasás de placa, Cami? Muy bien. Ahora, la audiencia, controlada por los españoles y todos los españoles de América, rechazaban estas posturas, ¿sí? Principalmente porque temían un movimiento hacia la independencia y la consecuente pérdida de su poder y privilegios. Perdón, la Ideológico, audiencia, sabemos, ¿no es cierto? La audiencia es la justicia, es el poder judicial, los oidores, y claro, siempre hay una mayor concentración del grupo peninsular allí, ¿eh? En Buenos Aires va a pasar lo mismo. ¿Mm? Sí, claro, sí, sí. adelante. Bueno, eh, ellos también, o sea, se sustentan también ideológicamente, porque lo que dicen los españoles es que México no es un reino, sino que es una colonia y que debe seguir siendo una colonia. Por lo que generar una autonomía regional es algo ilegal, ¿sí? No, México no podía, como los demás reinos de la península, establecer una junta para gobernarse, ¿sí? Em, por lo que, bueno, rechazan estas ideas. Em, los españoles van a considerar como una amenaza a su poder
y privilegios al virrey Iturrigaray, que lo van a denominar como un procriollo por varias cuestiones, ¿no? Por ejemplo, este virrey le otorgaba muchos cargos a los criollos, no se les oponía, discutía en secreto con ellos, bueno, fue elegido para gobernar, ¿sí? Era parcial más para los criollos, por lo que se va a generar una conspiración encabezada por la audiencia y seguida por comerciantes y terratenientes españoles y la jerarquía eclesiástica para deponer al virrey Iturrigaray. Cami, pasame la siguiente placa. Bueno, este golpe es perpetrado el 15 de septiembre de 1808. El virrey Iturrigaray es apresado y llevado a España, al igual que a varios radicales criollos. Este extraordinario e ilegal golpe va a dañar seriamente la autoridad de España, ¿sí? Porque lo que hace es romper ese pacto que había entre México y los reyes, ¿sí? Los súbditos de Nueva España lo toman como otra muestra más del creciente despotismo español, ¿no? Y la supresión del movimiento autonomista va a generar un gran descontento en la población, ¿sí? Luego, además, vienen una serie de virreyes que son complacientes hacia los españoles, ¿no? Benefician a los españoles con medidas fiscales, medidas comerciales, ¿sí? Gobiernan para ellos, y al mismo tiempo tienen una política dura y represiva contra los criollos, ¿sí? Ahora la siguiente placa, Cami. Esta reacción española, basada en el miedo a perder su poder, va a generar una ira criolla y popular muy importante, que en parte va a provocar la Revolución Mexicana, ¿sí? La otra parte que provoca la Revolución Mexicana es la violencia que viene de las masas en su desesperado estado que viene de hace décadas, ¿sí? Por lo que las hambrunas van a generar una violencia, ¿no? Recordemos que ya esto viene de la injusta división de las tierras, donde ricos propietarios tenían la mayor cantidad de tierra y las masas una ínfima parte. Y bueno, tenemos que en 1809 también hay condiciones climáticas muy adversas que redujeron la producción del maíz, cuadruplicaron su precio y llevaron al hambre. Y como dijeron mis compañeras, 1810 va a ser el año del hambre. Bueno, por lo que eran Perdón, masas... te voy a interrumpir un minuto, porque acá hay algo que es muy importante. Recuerdan, chicos, que siempre nosotros dijimos que la violencia es exotópica. ¿Qué quiere decir? La violencia se expresa en otro lugar, pero tiene su gestación en la trama de relaciones. Acá ustedes están describiendo una trama de relaciones profundamente asimétricas, ¿no es cierto? Y con una desigualdad extrema y manifiesta. Entonces, no es casual que se exprese en una situación de violencia. ¿Eh? Muy bien, chicos, muy, muy bien. Adelante. Bueno, por lo que tenemos que en la región del Bajío, además de todas estas problemáticas, nos encontramos que luego de un periodo de crecimiento económico del comercio, de la agricultura, de la industria textil, hay un repentino paro económico muy importante, ¿sí? Por lo que va a ser en esta región del Bajío donde va a estallar la primera revolución violenta protagonizada por mexicanos. Ahora la siguiente placa, Cami. Bueno, esta revolución ya se viene gestando desde finales de 1809, con lo que se llamó conspiración de Querétaro, ¿sí? Una conspiración de criollos, ¿sí? Criollos que los movía el odio hacia los peninsulares, y lo que querían hacer era sacar a las autoridades, echar a los españoles y establecer un gobierno criollo. A mediados de 1810 van a reclutar a Hidalgo, que luego se iba a convertir en el líder, ¿sí?
Recordemos, bueno, Hidalgo era hijo de un administrador de hacienda criollo, era cura rural, por lo que tenía una proximidad a las masas rurales e indios bastante importante. Y mismo, por ejemplo, su parroquia era centro de discusión de política, sociedad y economía que asistían tanto indios como criollos, como mestizos, ¿sí? Entonces Hidalgo iba a tener un papel fundamental, porque lo necesitaban para atraer a las masas a la causa revolucionaria, porque sin esas masas no iban a tener la fuerza militar necesaria, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es que cuando viene el nuevo rey Venegas, se va a descubrir esta conspiración de Querétaro y va a ser destruida, por lo que a los criollos estar desperdigados, Hidalgo lo que tiene que hacer es adelantar el plan revolucionario, que estaba previsto para principios de octubre, ¿sí? Hidalgo o sea, no duda en apelar a las masas, ¿sí? Hidalgo lo que hace es convocar a las masas e incitarlas a la rebelión por la independencia y por la libertad, ¿sí? En lo que fue, bueno, el Grito de Dolores del 16 de septiembre de 1810, que es un momento importante porque es considerado el principio de la Revolución Mexicana, ¿no? Ah, Cami, siguiente placa, me había olvidado. Bueno, claro, antes tenía que poner esta placa, bien. Ahora la siguiente placa. Ahí está. Bueno, la fuerza militar de esta revolución iban a ser las hordas rebeldes, ¿sí? Las hordas rebeldes iban a estar compuestas en su mayoría por indios y mestizos armados con arcos y flechas, lanzas, machetes, y que no tenían una preparación militar, ¿sí? Eran tropas indisciplinadas, pero iban a llegar al número de 70.000 rebeldes, que les iba a permitir tomar la intendencia de Guanajuato, que era la principal de la región del Bajío. Por lo que sucede que hay un saqueo, pillaje y destrucción de las propiedades españolas. Y los criollos del movimiento pensaban que ellos iban a salvar, ¿sí? Pero estaban equivocados. Y esta equivocación es porque los indios no distinguían entre el dominio criollo y peninsular. Para ellos eran todos blancos opresores, no había distinción, ¿sí? Em, y bueno, entonces hay una destrucción muy importante de Guanajuato, un saqueo, pillaje muy importante, matanzas. Y lo que está sucediendo aquí, lo que estamos viendo, es que hay una liberación de ira de los indios que viene acumulada hace décadas. ¿Sí? Es una explosión tremenda contra la opresión y los abusos del sistema colonial, que ya dije que vienen de hace décadas, ¿sí? Lo podemos ver esta violencia en lo que fue la toma de Alondinga, que era un fuerte, donde, bueno, se refugiaron algunos españoles y criollos con su riqueza que pensaban que se iban a salvar, pero no, fueron muy violentamente asesinados, ¿no? Y demás. Hidalgo, por su parte, lo que decía, algo muy interesante, era que este saqueo era una instantánea redistribución de las tierras a los indios. Porque Hidalgo, bueno, por supuesto creía en la reforma agraria y que la tierra es de la que los trabaja, ¿no? Tierras para todos. Encima ya de por sí, los criollos eran muy pocos en este movimiento, principalmente porque no tenían una idea unificada sobre la independencia, pero Hidalgo tampoco buscaba el apoyo de ellos, más bien buscaba el apoyo popular, ¿sí? Prometiendo el aprisionar españoles y saquear sus propiedades, prometiendo que lo va a hacer la eliminación de la tributación india, la eliminación de la esclavitud y la convocación de la Virgen de Guadalupe, que va a ser una virgen indígena muy importante, que ya ahora lo voy a explicar bien. Cami, ¿me pasás de placa? Bueno,
la situación fuera de esta región del Bajío va a ser muy distinta, ¿sí? Fuera del Bajío, los criollos dominaban a los indios, indios que no tenían la movilidad y libertad de la región del Bajío. Y lo que iba a suceder es que los criollos y los peninsulares, los españoles, llevan a cabo una campaña de desprestigio total a la revolución. Le dan una imagen totalmente negativa, haciendo hincapié en la destrucción, en los saqueos, en las matanzas. Y esto va a generar que en todas las regiones fuera del Bajío se vuelvan en contra de la revolución. Fijémonos, por ejemplo, que hay muchos criollos que eran anti-españoles que pasan a preferir el gobierno colonial ante esta violencia desenfrenada, ante esta, bueno, anarquía y el miedo a perder su poder, ¿no? Lo que tenemos también es que estas hordas van a sufrir unas sucesivas derrotas ante las tropas realistas, mayormente compuestas por criollos, llegando a la gran caída rebelde del 21 de marzo de 1811 en la ciudad de Chihuahua. Acá lo que vemos es que son los criollos los que llevan la contrarrevolución. Son los criollos que aplacan la revolución, que la retrasan, que la detienen, ¿sí? Porque temían perder su poder y privilegios, ¿sí? Por lo que van a llevar esta contrarrevolución. Pásame de placa, Cami, por favor. Entonces, luego, a los meses, ejecutan a Hidalgo y el Frente Rebelde se divide en bandas guerrilleras, donde el principal comandante era José María Morelos, que va a ser el nuevo líder de la revolución. Morelos era hijo de padres mestizos pobres, también era cura rural, iba a tener incluso más proximidad a las masas que Hidalgo, ¿sí? Siguiente placa, por favor, Cami. Hidalgo lo que iba a hacer primero, más que nada, era crear un ejército disciplinado. Un ejército que se abastezca y financie por la tributación legal de las zonas dominadas y acudir lo menos posible a las hordas indias. Pero este plan no solo era militar, sino que iba también por el tema de generar una nueva imagen. Morelos lo que quería era crear una imagen como más positiva de la revolución, o sea, no tener esa imagen negativa que se construyó con Hidalgo. Y esto también obedece al plan de que tenía Morelos, de que Morelos sí busca el apoyo criollo, a contrario que Hidalgo, ¿sí? Por eso es que les promete a los criollos que que se integren a la revolución, que sus propiedades van a ser protegidas y que van a tener cargos civiles y militares altos, ¿sí? Siguiente placa, por favor. Morelos iba a tener una serie de propuestas y anhelos y acciones, ¿sí? Morelos lo que viene a proponer es un nacionalismo mexicano, con una independencia absoluta de los españoles, que Morelos lo que decía era que habían esclavizado a México y a la población por siglos, que los habían llevado al subdesarrollo, al malgasto de los recursos y al subdesarrollo de la población, ¿sí? Él lo que viene a hacer es eliminar este sistema de castas, estableciendo el nacionalismo mexicano, porque ahora con Morelos todos van a tener la misma situación social, todos serán mexicanos, ¿sí? Acá va a ser muy importante lo que decía antes de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe va a ser fundamental para la cohesión de la identidad nacional, y esta idea de luchar por la religión y por la patria, ¿sí? Morelos iba a abolir el tributo indio y la esclavitud, y a lo que apuntaba era eliminar al régimen colonial para lograr la liberación política y social, ¿sí? Ahora siguiente placa, por favor. Ah, sí, siguiente placa, ahí está. El 6 de noviembre de 1813 se reúne el Congreso de Chilpancingo, era un congreso revolucionario, donde se le da a Morelos el poder ejecutivo. El poder ejecutivo. Y bueno, lo que buscaba lo que hace el Congreso es declarar la independencia
Pero esto viene principalmente por el deseo de recibir el reconocimiento de apoyos de gobiernos extranjeros. En este congreso, Morelos va a presentar su programa, donde además de las cosas que dije antes, va a sostener la continuidad de la Iglesia Católica mediante diezmos, el respeto a la propiedad, la separación de poderes y un poder ejecutivo fuerte, instituciones republicanas y representativas, y cargos solo para los americanos, ¿sí? Luego, bueno, este congreso se va a dividir porque por el otro lado tenemos otro cabecilla que era Ignacio Rayón, por lo que este congreso se divide. Siguiente placa, por favor, ahora. Esta ya sería la última. Cuando el virrey Venegas es suplantado por Callejas, que era un duro oficial decidido a aplacar la revolución definitivamente, a pesar de haber visto el cargo de virrey degradado a jefe político, y con un constitucionalismo que dividía a los realistas entre conservadores y entre liberales, ¿sí? Por lo que Callejas o sea, va a respetar la Constitución española, la va a establecer, salvo la libertad de prensa, salvo la libertad de prensa. Pero lo que va a suceder es que Fernando VII y el absolutismo van a volver en 1814. Esto, los españoles de la colonia lo van a tomar como una reivindicación de su situación colonial, ¿sí? Por lo que Callejas se ve con vía libre de hacer una guerra total a Morelos. Callejas ya venía en 1813 reagrupando sus tropas con refuerzos españoles, ¿sí? Y le va a generar una serie de derrotas importantes, como la de Valladolid, a los insurgentes. ¿Esto a qué va a llevar? Que el 22 de octubre el Congreso Revolucionario se junte urgentemente y proponga la Constitución de Apatzingán, constitución que era de carácter liberal, que proponía un gobierno independiente y republicano. Pero esto era para atraer el apoyo de los criollos, ¿sí? Pero los criollos se niegan, porque no coincidían con los términos de la independencia de Morelos, no coincidían con los cambios sociales y políticos. Para la población criolla, esta revolución era muy radical y no querían perder su poder y privilegio, por lo que nuevamente, como le pasó con Hidalgo, van a llevar la contrarrevolución, van a vencer a los rebeldes, van a aplacar la revolución, la van a retrasar y van a ganar cargos altos en la esfera civil y militar que le dan los españoles a cambio. Por lo que tenemos que mexicanos luchan contra mexicanos, mexicanos que aplacan la revolución de otros mexicanos. Por lo que luego, con la ejecución de Morelos en 1815, la causa de la independencia va a retroceder. Y ahí es donde termino yo. Y sigue Ivana, creo. Sí, sigo yo. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Ivana Foix y voy a continuar desde donde dejó Valentín para hablar del periodo entre los años 1820 y 1824-25, que comprende el último tramo del trayectorio hacia la independencia de México y que está protagonizado nuevamente por los criollos, quienes buscan un modelo de gobierno que se adecue a sus intereses y que comienza cuando en 1820 Fernando VII, el rey de España, se ve obligado por la revuelta liberal que sucede en la península a restaurar la vieja constitución de 1812. Esta constitución es la que había convertido a España en una monarquía constitucional, lo que hace que la figura del monarca se relegue a ser quien detenta el poder ejecutivo. Y además fue obligado también a convocar nuevamente a las Cortes, así como sucedió entre 1812 y 1814, como el poder legislativo. Esto en el Virreinato de Nueva España se tomó de forma positiva. El virrey Juan Ruiz de Apodaca aplicó la Constitución sin ofrecer resistencia ni poner obstáculos, y envió además diputados criollos a las Cortes. ¿Qué pasa? Que los diputados criollos que envía el virrey estaban a favor de la autonomía del virreinato, por lo que los absolutistas perciben esta decisión como una amenaza a su poder, al poder de los españoles, ya que está dando pie a un resurgimiento político del grupo de los criollos.
En la siguiente diapositiva podemos hablar un poco más de las cortes. Estas cortes se vuelven más radicales que las que habían ejercido el poder legislativo entre 1812 y 1814, y empiezan a aplicar restricciones. Le aplican restricciones primero a la iglesia, le prohíben adquirir patrimonio, le quitan el fuero, suprimen órdenes monásticas, y dictaban la expulsión también de los jesuitas. Perdón, Ivana, ¿saben qué es el fuero, chicos? El fuero eclesiástico era que tenían, así como los militares, la posibilidad de que se juzguen ellos mismos, ¿no? Tenían un fuero especial, una ley especial, que les permitía juzgarse si había algún delito con sus propios, digamos, con sus propias autoridades, ¿no? Entonces, obviamente, acá hay un avance del Estado republicano que le elimina esos fueros que eran un privilegio. ¿Sí? Adelante. Claro. Y si bien estas restricciones cuando llegaron a México no se aplicaron, porque la Iglesia los tomó como un ataque directo de los liberales a su institución. Entonces, no lo aplicaron, pero la Iglesia comenzó a inclinarse un poquito más hacia la independencia, no porque creyera que es una mejor opción, sino porque estaba enfrentada con la forma de gobierno liberal que había en la península. Exacto. Estas cortes también aplicaron restricciones al grupo terrateniente, había suprimido los repartimientos, los mayorazgos, había también eliminado toda forma de trabajo forzado, por lo que también se enfrentaron con los terratenientes, así como también aplicaron restricciones para los jueces, también quitándoles los fueros que tenían los jueces, restringiendo el territorio al que llegaban las audiencias, y quitándoles todos los mayores privilegios que defendían, igualmente que al ejército, porque uno pensaría que decisiones tan drásticas, tan radicales, contarían con un ejército leal que respalde las reacciones que podrían suscitarse en el virreinato, pero tampoco contaban con un ejército leal porque también habían aplicado restricciones en las milicias del virreinato. Les habían quitado el privilegio de ser juzgados por audiencias militares, les habían quitado el poder político que habían comenzado a adquirir, y bueno, llevaron a que se pierda la lealtad de las milicias, y no contaban con ese respaldo. Y bueno, de esta manera vemos que los grupos que más se habían opuesto a las revueltas sociales de 1810-1816 comenzaban a cambiar de opinión, comenzaban a inclinarse hacia la independencia en respuesta a las decisiones que estaban llegando de la península. Y por otro lado, el otro grupo principal en oposición a las viejas revueltas eran los criollos, que a pesar de que estaban muy conformes con la Constitución restaurada, porque les otorgaba privilegios como la abolición de las castas, que les permitía ocupar cargos altos en el poder público que antes solo pertenecían a los españoles, comenzaron a replantearse sus posturas políticas, no por las Cortes ni por la Constitución, sino por la nueva inestabilidad política que estaba ocurriendo en España. Al enfrentarse el antiguo régimen en el nuevo régimen liberal, y al poner en riesgo esta Constitución, porque tenían miedo de que ante tantos enfrentamientos vuelvan a quitar la Constitución que a ellos les daba esta situación de privilegio que tanto valoraban. Y había quedado organizado ya el tema de que si se declaraba una independencia en México, se iba a garantizar la permanencia de esta Constitución liberal en el nuevo programa de independencia. Por eso les parecía que la independencia era la única forma de asegurarse estos privilegios, y también se inclinaron hasta esta nueva opción. En la siguiente diapositiva vemos la figura de Agustín Iturbide, que surge en este contexto de revoluciones en la península que desencadenan reacciones en el virreinato.
Y Agustín Iturbide fue un líder criollo que también era militar terrateniente, que había combatido en el ejército realista contra las revueltas de 1810-1816, y que en 1820 había sido designado comandante del ejército realista del sur para enfrentar a las tropas de Guerrero y aplacar la revuelta. Y él lo hizo, pero mientras estaba combatiendo en nombre del Reino de España, comenzaba a elaborar su propio plan de independencia. Y es un contexto en el que México lo único que necesitaba era un plan atractivo para las élites criollas para poder dar el paso hacia la independencia. Y este plan atractivo fue el plan elaborado por Iturbide, llevó el nombre del Plan de Iguala, que se publicó en 1821. En la siguiente diapositiva tenemos más información sobre el Plan de Iguala, publicado el 24 de febrero de 1821, en representación de quienes veían sus intereses amenazados por la corona, es decir, la iglesia, el ejército, la oligarquía. Con este plan finalmente se pudo declarar la independencia de México como una nación católica unida e igual entre españoles y mexicanos, ya que abolía las castas y permitía ocupar cargos públicos a todos los habitantes. Sin embargo, como requería la élite criolla, el plan aún mantenía la estructura social previa, ya que confirmaba la Constitución de 1812 mientras se elaboraba una mexicana, ¿no? Y también conservaba las propiedades y los privilegios de la iglesia, los cargos públicos que ya estaban ocupados se iban a mantener, mientras se establecía una monarquía constitucional como forma de gobierno, y se convocaban cortes mexicanas, y también se dejaba establecido que hasta que se pueda establecer finalmente esta monarquía constitucional, se iba a crear una Junta Suprema Provisional, presidida por Iturbide y acompañado de aristócratas. Con el Plan de Iguala, los criollos terminaron por declarar la independencia a la que tanto se habían opuesto en las revueltas sociales anteriores, pero la declararon en sus propios términos, que era lo que les faltaba. Buscaban un sistema que rompiera con la dependencia de la monarquía española, a la vez que mantuviera la estabilidad social y la propiedad, que era lo que no les garantizaban las revueltas republicanas. Establecieron además las 3 garantías, que fueron la religión, ya que el Plan de Iguala garantizaba los privilegios de la iglesia, fueron el establecimiento de la independencia y también la unión, como dije antes, entre españoles y americanos. Estas garantías además estarían protegidas por el nuevo ejército que se creó, que fue el ejército trigarante o de las 3 garantías, al que también terminaron por unirse los rebeldes republicanos con Guerrero al mando. Terminaron por aceptar esta opción como la mejor de las que disponían, ya que si bien no se iba a establecer una república, se estaba declarando la independencia de España y se estaban haciendo reformas que incluían la abolición de las castas y otras que ellos también buscaban. Y bueno, en respuesta, la península depuso al virrey, en ese momento seguía siendo Juan Ruiz de Apodaca, al ver que era incapaz de detener las rebeliones de Iturbide y de los criollos, y también de los rebeldes, y envió a un general a hacer cumplir la Constitución española, pero este general, que fue Juan O'Donoghue, terminó por firmar un tratado con Iturbide en el que declaraba que México era una nación soberana e independiente, porque el general llegó y se encontró con que era inevitable la declaración de la independencia al encontrarse cada grupo social en concordancia. Por primera vez desde los 11 años de revolución había un ambiente político que estaba en acuerdo de llegar a la independencia. Bueno, obviamente que España rechazó este tratado como sin efecto, pero mientras España lo rechazaba, Agustín de Iturbide entraba a Ciudad de México, que era como el último enclave realista en la colonia, y se declaraba jefe del nuevo régimen
estableciendo este gobierno provisional con la junta de aristócratas. Estos aristócratas estaban compuestos por la Iglesia o por partidarios de Iturbide. No se incluían en ellas a cualquiera que hubiera participado en las insurrecciones anteriores, ni tampoco republicanos. Era solo aristocracia eclesiástica y partidarios. Y bueno, al romperse las conexiones con la metrópoli, los españoles fueron todos desplazados de sus cargos públicos y reemplazados por criollos, quienes lograron tomar el control absoluto del gobierno. Sí, tenía que cambiar la diapositiva. Y la Iglesia toma la posición de influir en las masas católicas para evitar una reacción hostil ante tantas revueltas en la política. Y comienza a presentar en los sermones a Iturbide como un defensor de la fe ante los españoles que tanto habían estado atacando a la institución de la Iglesia. Y así lograron evitar una reacción hostil de las masas populares. En la siguiente diapositiva podemos ver que resultó posible de esta manera declarar la independencia de México, pero como vemos en la imagen, se ve el acta de independencia del Imperio Mexicano. Porque al encontrarse en la situación de que podían elegir la forma de gobierno autónomo por primera vez, decidieron que este sea un imperio, y en el 1822 terminó siendo elegido por el Congreso Iturbide como emperador constitucional, bajo el nombre de Agustín I de México y con carácter hereditario. En la siguiente diapositiva vamos a ver a Agustín I con su investidura imperial, y podemos hablar de su breve mandato, porque asumió en mayo de 1822 y terminó por abdicar en marzo de 1823, debido a las grandes fallas que tuvo al poder en cuanto a la economía. Intentó gobernar para su clase, para la élite criolla, comerciante, capitalista, y comenzó a suprimir impuestos a muchísimos productos, tabaco, licores. Esto irremediablemente generó una baja de ingresos para el Estado, por lo que comenzó a improvisar y empezó a pedir préstamos, donaciones, papel moneda, comenzó a endeudarse con créditos extranjeros, y esto puso al Imperio Mexicano en una situación económica muy inestable. También en cuanto a la política, Agustín I tuvo que enfrentarse a sus opositores, que por un lado eran los borbonistas, quienes querían una monarquía constitucional, pero con la condición de que ocupara el trono un Borbón, y sin embargo no supusieron un mayor peligro al emperador porque no eran muchos en número, y también se enfrentó a los republicanos, quienes también se pudo imponer porque no tenían dirigentes claros entre 1822 y 1823. Además, el emperador tenía la inclinación a apresar a todos sus opositores, lo que le valió distintos choques con el Congreso, que además se enfrentó al emperador también por su uso arbitrario del veto, por su mal control financiero, y todos estos choques se fueron haciendo más recurrentes hasta que el emperador terminó